Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de las profecías escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Pues vamos a tener un tiempo de oración para que nuestro hermano Pepe pues sea utilizado y también sea de bendición este tiempo. Padre amado, gracias porque podemos abrir tu palabra y la verdad es que podemos seguir aprendiendo, podemos seguir realmente creciendo en ti y sobre todo en tu sabiduría, Padre. Así que te pido que igual tú prepares nuestro corazón, prepares nuestros oídos y que podamos, Señor, estar atentos y dar el 100%, Señor, a lo que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Bendice a Pepe, bendice este tiempo, Señor, bendice su corazón y también su vida. Y que podamos seguir aprendiendo y también seguir descubriendo lo que dice, Señor, tú, la Escritura y también lo que tú tienes preparado para nosotros. En tu nombre, amén. ¿Pudiste trabajar la pregunta que planteé el jueves pasado para poder repasar los conocimientos que estamos adquiriendo? ¿Recuerdas la pregunta? Planteaba que mormones, testigos de Jehová y miembros de otras sectas afirman que han recibido revelaciones de Dios en el día presente que ellos consideran iguales a la Biblia en autoridad. ¿Qué razones puedes dar para indicar la falsedad de esas afirmaciones? Planteaba. Y también por otro lado te animaba a seguir memorizando Hebreos 1 del 1 al 2, que te animo a decirlo ahora en alto conmigo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Vale la pena memorizar versículos de la palabra. Y en la sesión anterior comenzamos a ver el canon del Nuevo Testamento. Y llegamos a la evidencia que por medio de pasajes como 2 de Pedro 3:16 o 1 de Timoteo 5:17 al 18, de que muy temprano en la historia de la Iglesia se empezó a aceptar los escritos del Nuevo Testamento como parte del canon. Debido a que los apóstoles, en virtud de su ministerio apostólico, tuvieron autoridad para escribir palabras de las Escrituras, la Iglesia primitiva aceptó como parte del canon de las Escrituras las auténticas enseñanzas escritas por los apóstoles. Y si aceptamos los argumentos para las nociones tradicionales de autoría de los escritos del Nuevo Testamento, pues tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento en el canon, debido a la autoría directa de los apóstoles. Y esto pues incluiría Mateo, Juan, Romanos, de Romanos a Filemón, todas las epístolas que escribió Pablo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 de Juan y Apocalipsis. Y eso, decíamos, dejaba 5 libros fuera del marco: Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos y Judas, que no fueron escritos por los apóstoles. Y ahí lo dejamos en la sesión anterior. Los detalles del proceso histórico por el cual la Iglesia primitiva llegó a contar estos libros como parte de las Escrituras son escasos, pero Marcos, Lucas y Hechos se reconocieron muy temprano, probablemente debido a la íntima asociación y relación de Marcos con el apóstol Pedro y de Lucas, el autor de Lucas y de Hechos, con el apóstol Pablo. De modo similar se aceptó Judas, evidentemente en virtud de la conexión del autor con Santiago, podemos verlo en Judas 1, y el hecho de que era hermano de Jesús. Aunque la aceptación de Judas en el canon pues fue lenta, primordialmente debido a dudas respecto a su cita del libro no canónico de Enoc, que hace Judas en su versículo. La aceptación de Hebreos como libro canónico la promovieron muchos en la Iglesia en base a que se daba por hecho o por sentado
que Pablo fue su autor. Pero desde los primeros tiempos hubo otros que rechazaron la autoría paulina. Orígenes, que murió alrededor del 254 después de Cristo, menciona varias teorías de la autoría de esta carta y concluye: pero quien en realidad escribió la epístola, solo Dios lo sabe. Así que la aceptación de Hebreos como libro canónico no se debió enteramente a una creencia en la autoría paulina. Más bien, las cualidades intrínsecas de la propia carta en sí misma deben haber convencido finalmente a los primeros lectores, tal como continúa convenciendo a los creyentes hoy de que quien quiera que haya sido su autor humano, su autor en definitiva solo pudo haber sido Dios mismo. Porque la gloria majestuosa de Cristo brilla en las páginas de la epístola a los hebreos, tan claro que ningún creyente que la lea con seriedad jamás querrá cuestionar su lugar en el canon. Y esto nos lleva al eje central del asunto de la canonicidad. Para que un libro pertenezca al canon, es absolutamente necesario que el libro tenga autoría divina. Si las palabras del libro son palabras de Dios, por medio de autores humanos, evidentemente, si la Iglesia primitiva, bajo la dirección de los apóstoles, preservó el libro como parte de las Escrituras, el libro pertenece al canon. Pero si las palabras del libro no son palabras de Dios, este no pertenece al canon. La cuestión de autoría por un apóstol es importante, porque fue sobre todo a los apóstoles a quienes Dios les dio la capacidad de escribir palabras con absoluta autoridad divina, hablando del Nuevo Testamento. Y si se puede demostrar que un escrito es de un apóstol, su autoridad divina queda establecida automáticamente. Así que la Iglesia primitiva, de forma clara, aceptó como parte del canon las enseñanzas escritas de los apóstoles, que los apóstoles quisieron preservar pues como escritura, como palabra de Dios. Pero la existencia de algunos escritos del Nuevo Testamento que no fueron de autoría directa de los apóstoles muestra que hubo otros en la iglesia primitiva a quienes Dios también les dio la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de escribir palabras que eran palabras de Dios y por consiguiente con el propósito de que fueran parte del canon. En estos casos, pues la iglesia primitiva tuvo la tarea de reconocer qué escritos tenían la característica de ser palabras de Dios, expresadas, como decíamos antes, a través de autores humanos. Para algunos de los libros, por lo menos Marcos, Lucas y Hechos, y tal vez Hebreos y Judas también, la iglesia tuvo por lo menos en algunos aspectos el testimonio personal de algunos de los apóstoles que todavía vivían y que respaldaban la autoridad divina de estos libros. Por ejemplo, Pablo habría respaldado la autenticidad de Lucas y de Hechos, y Pedro respaldó la autenticidad de Marcos como que contenía el evangelio que él mismo había predicado. En otros casos, y en algunas regiones geográficas, la iglesia simplemente tuvo que decidir si oía la voz de Dios mismo hablando en las palabras de esos escritos. En estos casos, las palabras de los libros habrían sido, por decirlo de alguna manera, autoatestiguadoras, es decir, las palabras habrían dado testimonio de su propia autoría divina conforme los cristianos las leían. Y esto parece haber sido el caso de Hebreos. No debe ser sorpresa para nosotros que la iglesia primitiva pudiera reconocer Hebreos y otros escritos,
no escrito por los apóstoles como palabra de Dios. ¿Acaso Jesús no había dicho, mis ovejas oyen mi voz? Juan 10:27. Por consiguiente, no se debe pensar que es imposible o improbable que la iglesia primitiva pudiera haber usado pues en sí una combinación de factores como el reconocimiento apostólico, la congruencia con el resto de las escrituras y la percepción de que un escrito era inspirado por Dios de parte de una mayoría grande de los creyentes para decidir que un escrito era en efecto palabras de Dios, expresadas a través de un autor humano y por consiguiente digno de que se incluyera en el canon. Tampoco se debe tener como improbable que la Iglesia pudiera haber usado este proceso a lo largo de un periodo de tiempo, conforme los escritos iban circulando por varias partes de la Iglesia primitiva y finalmente llegara a una decisión completamente correcta sin excluir ningún escrito que fue en efecto inspirado por Dios y sin incluir ninguno que no lo fuera. En el año 367 después de Cristo, la 39ª carta pascual de Anastasio contenía una lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1, 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Y esta era la lista de libros aceptados por las iglesias en la parte oriental del mundo mediterráneo. 30 años más tarde, en el 397 después de Cristo, el Concilio de Cartago, representando a las iglesias en la parte occidental del mundo mediterráneo, estuvo de acuerdo con las iglesias orientales respecto a esa misma lista. Y estas son las listas finales más tempranas que tenemos de nuestro canon del día presente. Surge la pregunta, ¿deberíamos esperar que se añada algún otro escrito al canon? La frase que abre Hebreos, que es el versículo que estamos aprendiendo de memoria, pone esta cuestión en la perspectiva histórica apropiada, la perspectiva de la historia de la redención. ¿Recuerdas el versículo? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. En contraste entre el hablar anterior, en otras épocas, por los profetas y el reciente hablar en estos últimos días, sugiere que el hablar de Dios a nosotros por su Hijo es la culminación de su hablar a la humanidad y es la revelación más grande y final a la humanidad en este periodo de la historia de la redención. La grandeza excepcional de la revelación que viene por el Hijo excede con mucho cualquier revelación del Antiguo Pacto y se recalca vez tras vez en los capítulos 1 y 2 de Hebreo, que te animo que lo puedas leer. Estos hechos indican que hay una finalidad en la revelación de Dios en Cristo y que una vez que esa revelación ha quedado completa, no se debe esperar más. Pero, ¿dónde aprendemos en cuanto a esta revelación por medio de Cristo? Pues los escritos del Nuevo Testamento contienen la interpretación final, con la autoridad suficiente de la obra de Cristo en la redención. Los apóstoles y sus compañeros más íntimos, las personas más allegadas,
comparten las palabras y obras de Cristo y las interpretan con autoridad divina absoluta. Cuando terminaron sus escritos, por decirlo de alguna manera, nada más hay que añadir con la misma autoridad divina absoluta. Así que una vez que los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento y las personas más allegadas, sus compañeros, quedaron completos, tenemos en forma escrita el registro final de todo lo que Dios quiere que sepamos en cuanto a la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y su significado también para la vida de los creyentes en todos los tiempos. Puesto que esta es la más grande revelación de Dios para toda la humanidad, no se debe esperar más una vez que esto quedó completo. De esta manera, entonces, Hebreos 1, 1 y 2 nos muestra por qué no se deben añadir más escritos a la Biblia después de los tiempos del Nuevo Testamento. El canon ya está cerrado, completamente cerrado. Y una consideración similar a la que hace Hebreos y a la que estamos comentando se puede derivar de Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, que dice así: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. La referencia directa de estos versículos es claramente al mismo libro de Apocalipsis, porque Juan se refiere a su escrito como las palabras de la profecía escritas en este libro, en los versículos 7 y 10 de este mismo capítulo. Y al libro entero se le llama profecía en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Es más, la referencia al árbol de la vida y la ciudad santa descritos en este libro indica que se refiere al mismo libro de Apocalipsis. No es accidental, sin embargo, que esta afirmación venga al final del último capítulo de Apocalipsis y que Apocalipsis sea el último libro del Nuevo Testamento. De hecho, Apocalipsis tuvo que ser colocado en último lugar en el canon. El orden en que muchos libros se colocaron en el canon es de poca consecuencia, pero así como Génesis se debe colocar el primero, porque nos habla de la creación, así Apocalipsis se debe colocar el último, porque su enfoque es decirnos y hablarnos acerca del futuro y de la nueva creación por parte de Dios. Los eventos descritos en Apocalipsis son históricamente futuros a los eventos descritos en el resto del Nuevo Testamento y exige que Apocalipsis se coloque donde se encuentra, en el último lugar de la Biblia. De este modo, no es inapropiado que entendamos esta excepcionalmente fuerte advertencia al final de Apocalipsis como aplicándose de una manera secundaria a todas las Escrituras. Colocada allí donde debe estar colocada, la advertencia forma una conclusión apropiada a todo el canon de las Escrituras. Así que, junto con Hebreos 1, versículos 1 y 2, y la perspectiva de la historia de la redención implícita en estos versículos, esta aplicación más amplia de Apocalipsis 22, 18 y 19 también nos sugiere que no debemos esperar más escrituras que se añadan más allá de las que ya tenemos en nuestras Biblias. Todo esto es importante poderlo tener en cuenta y entenderlo bien. Hoy
lo vamos a dejar por aquí para continuar ampliando en la próxima sesión el concepto del canon del Nuevo Testamento y algunos detalles más que veremos en la próxima sesión. Me gustaría dejarte otro versículo para memorizar, que es precisamente Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro: si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Así que te animo a que también lo puedas memorizar. Y también animarte a aprenderte los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. De esa manera sabemos bien de qué libros está compuesto todo el canon de la Biblia.